Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda, comunidad podcastera? Qué chido que puedas estar de ese lado viendo contenido. Un pequeño update acerca del canal del podcast. Lo inicié este canal simplemente poniendo todos los audios de mi contenido de YouTube. Sin embargo, desde el primer episodio de El Cielo y el Infierno, me di cuenta que está mejor mantener el contenido corto en YouTube y utilizar para contenido más largo. Entonces ahorita el único contenido largo que estoy produciendo es la serie del cielo, el infierno y todo lo que está en medio, que quién sabe cuándo va a salir el próximo episodio, porque eso sí me toma 40, 50 horas prepararlo. Y aparte de eso, estoy haciendo una serie llamada Los Padres de la Iglesia, que van a ser 8 episodios de biografías de como media hora de personas que yo creo que todo cristiano debería de conocer. Empezando por que es Policarpo de Esmirna. Entonces, con el resto de las personas hay mucho más material con el cual trabajar. Policarpo, por ser tan antiguo, no hay mucho más allá del recuento de su muerte. Entonces tardo como 10 minutos a llegar a la historia de Policarpo, porque estoy explicando lo que está sucediendo alrededor del tiempo de Policarpo. Pero espero que disfrutes este episodio. Ya sabes, si quieres apoyar, hay 2 formas de apoyar. Puedes comprar Lentesfan en lentesfan.com, o puedes en la descripción tengo un link para Audible para que tengas un mes gratis y 2 descargas gratis, y eso apoya también, me dan una pequeña comisión por eso. Disfruta el episodio. ¿Qué harías si supieras que solamente te queda 1 hora de vida? Creo que esa es una suposición que seguido hacemos. Nos imaginamos: ¿qué haría yo si supiera que me queda un día para vivir? ¿Qué harías si supieras que te queda 1 hora de libertad? Tengo un amigo que tuvo COVID y tuvo muy grave, y hace unos días estaba hablando con él porque lo entubaron. Y cuando recién inició la pandemia, la cantidad de personas que eran entubadas y sobrevivían era mínima. Dependiendo del lugar, era entre el 80 y el 95% de la gente que era entubada fallecía. Y ese amigo, quizá malamente, antes de ser internado al hospital, empezó a leer ese tipo de cosas. Y él, estando ahí en la zona COVID, le tocó ver a gente que las entubaban y al día, a los 2 días fallecían. Decía que les tocó verlos convulsionarse ahí entubados y morir. Y cuando le tocó a él y le dijeron: te vamos a entubar, le pregunté: ¿qué pasó por tu mente cuando te durmieron, el saber que quizá esos iban a ser tus últimos pensamientos en vida? Y literal, de estarlo hablando fue tan intenso que los dos estábamos temblando. Y él dijo: yo lo único que podía hacer era pensar en mi esposa, pensar en mi hijo. Y qué fuerte saber que te queda 1 hora de vida. Muchas veces cuando pensamos en las persecuciones en la antigüedad, pensamos que en el Imperio Romano las persecuciones eran en todo el Imperio Romano y todo el tiempo, pero no era así. Las persecuciones eran mínimo al principio más aisladas y en partes específicas del Imperio Romano. Normalmente, tienes que recordar, era una cultura increíblemente supersticiosa y tenía sus dioses. Entonces, el hecho de que hubiera una nueva creencia que estaba diciendo que solamente hay un dios y el resto de los dioses son demonios, obviamente eso enojaba e irritaba a los paganos. Entonces, si había sequía, o si perdían una batalla, o si moría un gobernante, la gente veía a los cristianos con sospecha, diciendo: los dioses están enojados con nosotros porque tenemos a esos cristianos en medio de nosotros. Y ahí es donde surgían diferentes persecuciones. No era algo normalmente en todo el Imperio Romano. Sin embargo, era algo que se podía desatar en cualquier momento o en cualquier parte del Imperio Romano. No había cristiano exento
en los primeros siglos de la iglesia cristiana a la posibilidad de ser perseguidos, inclusive a la posibilidad de perder la vida, inclusive en tiempos de paz, inclusive donde no había persecución. Cada persona que decidía iniciar una relación con Jesús estaba 100%, no podía vivir con 100% de seguridad de que no iba a ser perseguido o que no iba a perder la vida. Hay un término que se utiliza mucho hoy en día que se llama seguridad de salvación. Eso es algo que se empezó a utilizar en la Reforma Protestante y prácticamente quiere decir que ¿cómo puedes saber que realmente eres cristiano? ¿Cómo puedes saber que si cuando mueras vas a ir a la presencia de Dios? ¿Cómo saber si realmente tienes una fe genuina? Porque la Biblia habla muchísimo acerca de personas que se alejan, habla muchísimo acerca de personas que empiezan bien y terminan mal, habla muchísimo de personas que son semillas que reciben la palabra con gozo, pero cuando llegan las preocupaciones de la vida se ahogan. ¿Cómo puedes tener seguridad de salvación? Y lo que hoy en día se habla, y creo que es bueno y creo que es bíblico, habla de ver una transformación en tu vida y eso te puede dar seguridad de que realmente eres cristiano. Esta idea no estaba desarrollada en los primeros siglos. Había una única forma de tener seguridad al 100% de que eras cristiano. No estoy diciendo que eso es lo que enseña la Biblia, estoy diciendo que eso es lo que creían los primeros cristianos. Lo que creían los primeros cristianos es que la única forma de estar 100% seguro que vas a ir al cielo cuando mueras es que mueres como un mártir por tu fe. Ignacio de Antioquía, que es un amigo de Policarpo, que es de quien vamos a hablar en este video, escribió esto. Él iba a ser ejecutado muriendo por animales salvajes en el Coliseo en Roma. Escribió esto a la epístola de Ignacio a los Efesios. Dice: confiando que por sus oraciones se me permita pelear con las bestias en Roma, para que siendo mártir pueda convertirme en un discípulo de aquel que se entregó a nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios. También dice Ignacio a la iglesia en Roma: permítanme ser comida para las bestias salvajes. Un segundo ahí. Ignacio escribe a Roma porque tiene miedo que las personas van a intentar prevenir la muerte de Ignacio, que van a intentar usar palancas y asegurarse de que no muera Ignacio. Él dice: permítanme, no me lo impidan. Una vez más, esto es Ignacio en su epístola a los romanos. Permítanme ser comida para las bestias salvajes. Ellos serán el instrumento para que pueda llegar a Dios. Yo soy el trigo de Dios. Dejen que sus dientes me muelan para que pueda ser pan puro de Cristo. Anímales para que sean mi tumba y que no permanezca nada de mi cuerpo, para que cuando duerma ya no moleste a nadie. Entonces verdaderamente seré un discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Ignacio? Verdaderamente seré un discípulo. Dice en Romanos y en su carta de Efesios, dice que cuando sea mártir me voy a convertir en un discípulo. Es imposible escuchar algo así y no ser motivado. Soy el trigo de Dios y los dientes me molerán para que pueda ser el pan puro de Cristo. Qué intenso saber que vas a morir con animales salvajes destrozando tu piel y que lo puedas ver de alguna forma como analogía para presentarte como un sacrificio a Dios. Está muy intenso. Pero obviamente, al ver a personas así, los cristianos se inspiraban. Hay muchísimas historias inclusive de verdugos que veían cómo morían los cristianos y eran tan movidos que decidían ellos también seguir a Jesús y los ejecutaban en ese lugar. Hay una historia conocida en la historia de la iglesia donde la forma que hicieron matar a algunos cristianos es que había un lago congelado y los desvistieron e hicieron que se sentaran desnudos en el hielo del lago congelado
y ver cómo los cristianos sufrían con gozo, con perseverancia, con alegría, como Pablo y Silas cantando en prisión, hizo que uno de los verdugos, uno de los que estaban ahí supervisando eso, fuera tan movido a arrepentimiento que él fue y se sentó con ellos y murió junto con ellos. Obviamente era inspirador ver a alguien de la talla de Ignacio. Si no conoces a Ignacio, quisiera poder hacer un video también de Ignacio, pero lo que quiero hacer con estas series es que sean como biografías y no hay nada que se sabe de la vida de Ignacio más que de dónde vivió, de qué manera murió, y hay mucho que se sabe acerca de lo que escribió, pero no quiero que esto sea con un enfoque de la teología de la gente, sino una mini biografía de la gente. Entonces, imagínate, alguien de la talla de Ignacio, que es conocido en todo el cristianismo, fue un discípulo de Juan. Él dice: déjenme morir, yo quiero morir molido por los dientes de esos animales. Inspirador. El problema es que personas empezaron a llevarlo a un extremo, donde ellos querían ser ejecutados por su fe, porque esa era la forma que ellos podían saber sin ninguna duda que iban a tener vida eterna, que iban a poder estar en presencia de Dios para siempre. Pero ¿qué es lo que pasaba? No solamente era matarlos. En la antigüedad el castigo no era la muerte. Hoy en día vemos morir como la consecuencia más grave de un crimen. Y no todos los países tienen condena de muerte, pero en los países que sí lo hacen a través de una inyección letal o algo así. En ese entonces la consecuencia de tus acciones era la tortura antes de la muerte. Intentaban hacer que tu muerte fuera lo más terrible posible. Y la Biblia habla de eso y la historia de la iglesia habla de eso. Las formas tan terribles que las personas morían. Una de las más aterradoras es que los colgaban de los tobillos boca abajo y los cortaban entre las piernas de arriba para abajo, dejando los órganos vitales hasta abajo para que eso no sufriera daño hasta el final y sintieras, sé que está bien denso hablarlo, pero eso es lo que estaban viviendo los cristianos, y llegaban y decían: yo quiero eso porque yo quiero tener seguridad. ¿Y qué es lo que pasaba? De repente veían a 2, 3 personas que le arrancaban los dedos, que le arrancaban los dientes, que los torturaban terriblemente. ¿Y qué es lo que hacían? Desistían, negaban a Jesús, decían: no, siempre no, César es Señor, déjame quemar incienso a César, porque eso es lo que intentan hacer. Y sé que todavía no llego a la historia porque siento que todo esto es súper importante. Lo que los romanos querían hacer la mayoría del tiempo no era matar a las personas. Era hacerlo lo más fácil posible para que las personas negaran su fe y así pudieran desanimar a los demás cristianos. Entonces lo único que tenías que hacer era decir: César es Señor, y tomar un poco de incienso y quemarlo enfrente de una estatua de César. Era todo. Y si hacías eso, podías seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Imagínate la tentación para los cristianos de cruzar los dedos y decirle: César es Señor, y ya se libran. Para los cristianos el honor más grande era morir por Cristo, y la desgracia y la deshonra más grande que podían hacer las personas era renunciar su fe públicamente. No había algo más vergonzoso para los primeros cristianos que ser torturado y, en vez de morir una muerte noble como mártir, negar tu fe y negar a Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque todo esto nos pone la escena de la muerte más conocida del segundo siglo, que se conoce como el martirio de Policarpo. Hay 2 razones por las cuales Policarpo es famoso. Es famosísimo. Personas que no conocen bien la historia de la iglesia han escuchado muchas veces el nombre de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? La primera razón que Policarpo es famoso es porque fue el discípulo más conocido de Juan el Apóstol. Y no solamente fue
discípulo, sino que pasó muchísimo tiempo con él. Hay algunas personas que lo ponen alrededor de 15 años. Juan mismo fue quien lo puso como pastor en Esmirna, entonces había una relación muy cercana. Entonces es famoso por eso, por su relación con Juan el apóstol. Y número 2, es famoso también porque se escribió un recuento de su muerte de un testigo ocular. Alguien que estaba ahí registró cómo murió Policarpo. Y es el registro más antiguo, aparte de la historia de Esteban en el Nuevo Testamento. Hay muchos registros. Tal persona murió en tal provincia y es todo lo que hay. Pero tanto en la historia con Esteban como en la historia de Policarpo nos narra toda la historia. De hecho, yo que escucho audiolibros, es como 15 minutos para leerlo, no sé cuántas palabras, pero es un recuento con muchos detalles de cómo murió Policarpo. Y es algo que se ha transmitido en el libro de los mártires de Fox, que es uno de los, creo que top 10 de los libros más vendidos de todo el tiempo, de todos los tiempos en inglés. Una de las primeras historias que da es la muerte de Policarpo. Entonces es famoso por eso. Como dije, al principio de la historia de la iglesia, la mayoría de persecuciones, como la persecución bajo César Nerón que mató a Pablo y a Pedro, eran cosas aisladas, locales, en una ciudad únicamente, perpetuados por un gobernador específico. Eso cambió alrededor del tiempo de Marco Aurelio. Marco Aurelio es una persona interesante porque era un filósofo, era estoico, entonces uno pensaría que parte de la filosofía estoica habla de la disciplina, del dominio propio. Uno pensaría que hubiera respetado a los cristianos, pero él veía a los cristianos como supersticiosos. Él adoraba a los dioses, entonces veía las cosas malas que sucedían como las consecuencias de que el cristianismo estuviera creciendo en su reino. Y él fue uno de los primeros emperadores que hizo una sentencia nacional en todo el Imperio Romano para perseguir, encarcelar y matar a cristianos. Eusebio, que les voy a hablar más de Eusebio en otro video, también voy a hacer un video de él. Él es el historiador que escribió la primera historia de la iglesia. Nos dice que fue durante la persecución de Marco Aurelio que murió Policarpo. Hay un debate entre si sí o si no, porque las fechas no concuerdan al 100%. Pero Policarpo fue ejecutado ya sea el año 155 o 165. Pero si es durante la persecución de Marco Aurelio, es porque era una de las primeras veces que se estaba persiguiendo en general a los cristianos. Y específicamente escogieron a Policarpo porque él era el cristiano y el pastor y el obispo más conocido en todo el mundo cristiano. Lo querían a él para ejecutarlo públicamente, para tener este logro de haber destruido al hombre de Dios, de haber destruido al hombre famoso. Entonces, como les dije, para los tiempos de Policarpo, la norma cristiana era que no te entregabas, era que te escondías. Y eso estaba bien, la iglesia lo permitía. La iglesia decía, si te capturan, no niegues a Jesús. Pero si no te han capturado, tú puedes huir, tú puedes esconderte, tú puedes proteger tu vida. Es más, debes de. Por esas personas que digo que había persecución y corrían a apuntarse para ser mártires y luego desistían y negaban su fe, y eso causaba tanto daño que decían, no, tú puedes esconderte. Policarpo no se quería esconder. Él sabía que él era el número 1 en la lista de los que iban a ser ejecutados, pero le rogaron, por favor, sal de la ciudad. Entonces fue a una casa en un campo y estuvo ahí un tiempo, y una noche él tuvo un sueño de que su almohada se estaba quemando. Y él le dijo a las personas que estaban ahí con él, voy a morir en la hoguera. En esos días uno de sus discípulos fue torturado y traicionó a Policarpo. Y le dijo a los soldados dónde se estaba escondiendo Policarpo. No sabemos cuántos años tenía Policarpo. Cuando lo ejecutan, él dice, 86 años he servido a Dios. Y hay personas que creen que eso significa que él tenía 86 años de edad cuando murió. Hay personas que creen que ese es el tiempo que vivió de cristiano, entonces quizá 10, 15 años más que eso. Es posible que tenía 100 años en una cultura donde la edad media era de 50 años.
60 años ya era un anciano, 70 años era para nosotros 90 años, 80 años, 86 años, 100 años. Eso sería como una especie de Gandalf, ¿no? Así de verlo y una persona que para nosotros sería como una persona de 100, 110 años. Lo veríamos y sería absolutamente impresionante que alguien viva tanto tiempo. Llegaron los soldados a la casa donde estaba Policarpo y dice que venían armados como para tomar a un revolucionario. Y cuando llegaron encontraron a Policarpo acostado en su cama y dijeron: este es el hombre por el cual había tanta urgencia. Se veía tan inofensivo. Veían su edad, veían su serenidad. ¿Qué es lo que hizo Policarpo? Se levantó y pidió que pusieran una mesa con comida, con vino, y les dijo a los soldados: coman. Y dice que les rogó que le dieran 1 hora para orar. Por eso mi introducción al principio de ese video. Policarpo sabía que tenía 1 hora de vida, 1 hora de libertad mínimo. ¿Y qué es lo que hizo? Alimentó a los soldados que venían a capturarlo y le dieron permiso y se fue a orar por 1 hora. Y nos dice que oró por las iglesias. Cuánto amor por la iglesia, cuánto amor por Dios, que en vez de desesperarse, en vez de maldecir a aquellas personas que venían a capturarlo, les da de comer y ora. Es lo que más me llega de la historia, porque me hace pensar en Jesús. Que Jesús, la noche que fue entregado, lavó los pies de Judas. Que Jesús, la noche que fue capturado, pasó sus últimas horas en oración. Pasó sus últimas horas pidiéndole a sus amigos que oraran con él. No sé si eso vino a tu mente cuando te dije: ¿qué harías si supieras que tienes 1 hora de libertad, 1 hora de vida? No sé cuántos de ustedes dirían: no, pues yo correría a la playa. O no sé si la mayoría de nosotros diríamos: dame silencio, dame oración, dame un tiempo con Dios. Pero eso es lo que dijo Policarpo. Se puso a orar y después de la hora lo subieron a una especie de carro para llevarlo a la ciudad. Y habían alistado el teatro y estaba lleno de personas. Se cree que 10, 12, 15 mil personas asimilaron a la ciudad principal. Estaban en el teatro. Cuando sale del carro, empujan brutalmente a Policarpo. Imagínate, un hombre de 86 años, lo empujan al piso. Se levantan y le dijeron: ten respeto por tu edad. Di que César es Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? No tienes que morir una muerte violenta. Tú ya estás anciano, estás pronto a morir. Di que César es Señor y puedes morir de causas naturales. No tienes que atravesar esto. Y se rehusó a decir César es Señor. Entonces lo llevaron al teatro y dice que había tanto ruido que nadie podía escuchar lo que estaba sucediendo. Había muchísimo ruido. Imagínate la escena: 12,000 personas gritando, enojados. De hecho, lo llamaban el maestro de toda Asia, que viene a destruir nuestros ídolos. Es lo que decían muy parecido a lo que decían de Pablo. Dice que en ese momento salió una voz del cielo que decía: sé fuerte, Policarpo, y actúa como hombre. Y que cuando salió esa voz del cielo hubo un silencio y el verdugo le dijo: te dejo ir, solamente di fuera con los ateos. Ahora explico esto. Los romanos llamaban a los cristianos ateos porque los cristianos negaban el panteón de dioses romanos. Entonces la acusación que hacían eran: ustedes son ateos porque no creen en los dioses. Entonces el verdugo le dijo a Policarpo en este momento de silencio: di fuera con los ateos. Y Policarpo apuntó a toda la gente que estaba en las tribunas y dijo: fuera con los ateos, hablando de ellos, diciendo que ellos son los verdaderos ateos. Inmediatamente el verdugo se enojó y le dice: ¿qué no sabes que yo te puedo aventar al fuego? Y Policarpo le dijo: tú me amenazas con un fuego que dura un momento y no sabes que tienes peligro de un fuego eterno. Y le insistió el verdugo: niega a Jesús. Policarpo dijo:
86 años le he servido y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Entonces lo llevaron a la hoguera, lo subieron donde estaba todo listo para quemarse. La gente enojada empezó a aventar más madera, más combustible, más leña. Y normalmente clavaban a las personas a un poste para que no huyeran. Y él dijo, no me claves, no voy a huir. Prendieron las llamas y en vez de consumirse Policarpo, sé que estaba ahí y que empezó a haber un aroma de incienso y no se consumía. Entonces tuvieron que tomar una lanza y atravesarlo con la lanza para que muriera. Esa es la historia de su muerte. ¿Cómo llegó a ser una persona tan influyente? Como dije, fue amigo de Juan, pero tienes que entender que con la muerte de Policarpo se cierra una etapa en la historia de la iglesia que duró muchísimo más tiempo de lo que debió haber durado. ¿Por qué? Porque Juan el apóstol vivió a los 100 años. Jesús murió alrededor del año 30-33 después de Cristo. Y Juan el apóstol muere en el año 100 después de Cristo. Eso significa que por 70 años después de la muerte de Jesús, había un discípulo de Jesús en vida, un apóstol. Entonces, si alguien decía, Jesús hizo esto, Juan podía decir, no, Jesús no hizo eso porque yo lo conocía. Y a mí se me hace fascinante que hay 4 evangelios y son universalmente vistos como legítimos y que no hay cientos o miles de historias y de recuentos de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan estaba con vida y él podía decir, eso no sucedió. Y el único que existe es el Evangelio de Tomás. La mayoría de gente lo pone después de la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista Juan el apóstol fue enviado por Dios para ser un filtro, para preservar, para conservar la historia pura de Jesús. Ahora, después de Juan el apóstol, está Policarpo, que vive 55 a 65 años más después de Juan. Entonces, cuando está vivo Juan, la gente podía decir algo acerca de Jesús y Juan pudo decir, eso no es lo que dijo Jesús. Y cuando estaba vivo Policarpo, la gente puede decir, eso es lo que dijeron los apóstoles. Y Policarpo puede decir, no, eso no es lo que enseñaron los apóstoles. Policarpo daba un filtro donde había alguien en vida por décadas después de la muerte de los apóstoles que podía dar fe de qué es lo que enseñaban los apóstoles. De hecho, hay una historia, Ireneo lo relata, de que habían 2 maestros, falsos maestros, que estaban agarrando mucho auge en Roma. Eran Valentino y Marción. Valentino era un gnóstico y Marción tenía una idea de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios violento y malo y de juicio, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia y de amor, y que Jesús vino para derrotar al Dios del Antiguo Testamento. Y Valentino, que dije que es un gnóstico, los gnósticos ya saben desde los tiempos de Juan, y ellos enseñaban que Jesús no era realmente humano porque lo físico es malo. Entonces estaban esas 2 personas y Policarpo escribió y dijo lo mismo que Juan, que negar que Jesús vino en la carne es el espíritu del anticristo. Y dice la historia que cuando llegó a Roma, que Marción se le acercó y le preguntó si sabía quién era. Y Policarpo le respondió, sí, tú eres el primogénito de Satanás. Entonces, con Policarpo había este filtro, este defensor de la teología apostólica, este defensor de lo que enseñaban los apóstoles, este defensor. Y creo que Dios lo hizo así a propósito, darnos desde la muerte de Jesús 120 años. Imagínate, en México hace 120 años fue antes de la Revolución. Imagínate tener 2 personas que vinculan nuestro tiempo a los tiempos desde antes de la Revolución Mexicana. Es un regalo. No se sabe mucho más allá de la historia de Policarpo. Se sabe que desde joven era amigo y discípulo de Juan,
que Juan mismo lo puso como obispo de la iglesia en Esmirna. Se sabe que viajó a Roma a pelear en contra de los falsos profetas. Se sabe que fue amigo de Ignacio de Antioquía. Se sabe que escribió una carta a la iglesia en Filipos que se llama la Epístola de Policarpo a los filipenses. Y se sabe con muchísimo detalle su muerte. Esa es la historia de Policarpo, el impacto de Policarpo. Que una persona como Esteban refleja a Jesús, que así como Esteban lo ves y es una historia muy similar a la de Jesús, no le tomas en cuenta sus pecados, es Esteban. Así Policarpo alimenta a aquellos que lo llegan a encarcelar, ora en sus últimos momentos y al morir fue un aroma agradable para Dios, un incienso de un sacrificio vivo.